الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Después de recitar el Tashahud, el Ta'awuz y el Sur al-Fatiha, su santidad, el quinto califa del Mesías prometido, ﷺ, dijo: en sermones recientes mencioné los acontecimientos que rodearon la batalla de Uhud. Voy a narrar algunos detalles más al respecto. Como mencioné, el enemigo dijo que el santo profeta había sido martirizado. ¿Cuál era el estado de los musulmanes cuando se enteraron de la noticia del martirio del santo profeta, sallallahu alaihi wasallam? Los detalles en relación con esto son los siguientes. Cuando Ibn Kamiyah creyó que había martirizado al santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, anunció que Muhammad había sido martirizado. También se dice que fue Satán quien hizo este anuncio, quien tomó la forma de Jual o Jual bin Suraka. Jual fue uno de los primeros devotos musulmanes y estaba entre la gente de Sufa. El santo profeta cambió su nombre a Umar con motivo de la batalla de Khandak. En cualquier caso, cuando la gente escuchó esto, corrieron hacia Jual para matarlo. Sin embargo, expresó que no tuvo nada que ver con este anuncio y dijo que no hizo ningún anuncio. Javad bin Jubair y Abu Burda testificaron que cuando escucharon este llamado, Jual estaba peleando a su lado. Testificaron que se había unido a ellos y luchaba junto a ellos. También se dice que hizo este anuncio fue Azabul Aqaba, quien anunció 3 veces que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam había sido martirizado. Hay varias narraciones con respecto a quien hizo este anuncio. Es posible que varias personas lo hayan experimentado de manera diferente y que varios individuos hayan hecho tal anuncio. Ibn Kamiyah, Iblis y Azab al-Aqaba. Es posible que otra persona malvada también haya hecho el anuncio. Cuando se difundió esta noticia, algunos musulmanes dijeron: dado que el santo profeta falleció, todos deberíais volver a vuestra tribu, ya que ellos os otorgarán protección. Ante esto, algunos otros dijeron: si el santo profeta sallallahu alaihi wasallam ha sido martirizado, ¿ya no lucharás por la religión y el mensaje de tu profeta hasta que encuentres a tu Señor como un mártir? Hazrat Sabit bin Dahda radiyallahu ta'ala anhu dijo a los Ansar musulmanes nativos de Medina: oh grupo de los Ansar, incluso si el santo profeta ha sido martirizado, Dios Altísimo está vivo y la muerte no puede alcanzarlo. Luchad por vuestra religión y Dios Altísimo os concederá la victoria y el éxito. Al escuchar esto, un grupo de Ansar se levantó y lanzó un ataque junto a Hazrat Sabit contra un contingente de idólatras, que incluye a Khalid bin Walid, Ikrama bin Abu Jahl, Amr bin Alas y Daher bin al-Khattab. Al ver a este pequeño grupo de los musulmanes lanzar un ataque, Khalid bin Walid lanzó un severo contraataque contra ellos y martirizó a Sabit bin Dahda y a sus compañeros Ansari. En relación con este terrible estado, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha escrito lo siguiente en la vida y el carácter del sello de los profetas. Él dijo: en aquel momento los musulmanes estaban divididos en 3 grupos. Un grupo estaba formado por aquellos que habían huido del campo de batalla al escuchar la noticia de que el santo profeta había sido martirizado. Pero este grupo era el más pequeño de todos e incluía a Hazrat Usman bin Affan también. Sin embargo, como se menciona en el Sagrado Corán, teniendo en cuenta las circunstancias especiales de aquella época y la sincera fe y sinceridad,
de estas personas, Dios Altísimo los perdonó. De entre estas personas, algunos incluso habían llegado a Medina, y de esta manera las noticias del llamado martirio del santo profeta y la derrota del ejército musulmán lograron llegar también a Medina. Un estado de lamentación estalló en Medina, y los hombres y mujeres musulmanes, tanto jóvenes como viejos, salieron de la ciudad en un estado de inmensa consternación y se dirigieron hacia Uhud. Algunos se apresuraron al campo de batalla y se lanzaron contra las filas enemigas en nombre de Dios. Ellos también comenzaron a pelear. El segundo grupo estaba formado por personas que no habían huido, pero que al escuchar la noticia del martirio del santo profeta había perdido la determinación o sentían que ahora era inútil luchar. Por lo tanto, se habían movido a un lado del campo de batalla y se sentaron con la cabeza gacha. El tercer grupo era el de los que continuaron luchando sin falta. Entre ellos, algunos estaban formados por aquellas personas que estaban reunidas alrededor del santo profeta y exhibían hazañas de valor sin precedentes. Y la mayoría de ellos luchaban en el campo de batalla dispersos unos de otros. A medida que estas personas y las del segundo grupo continuaron descubriendo que el santo profeta estaba vivo, estas personas continuarían luchando y acercándose al santo profeta, a semejanza de aquellos poseídos por la locura. El estado de guerra en ese momento era tal que el ejército de los Quraysh avanzaría desde los cuatro frentes en forma de feroces olas del océano. Una lluvia de flechas y piedras caía sobre ellos en el campo de batalla desde todas direcciones. Al presenciar este estado de peligro, estos devotos rodearon el perímetro del santo profeta y protegieron su bendito cuerpo con el suyo. Sin embargo, a pesar de esto, cada vez que la fuerza del ataque avanzaba, este puñado de hombres era empujado aquí y allá. Y en este estado, a veces el santo profeta sallallahu alaihi wasallam casi se quedaba solo. En uno de esos casos, una piedra arrojada por Utba bin Abi Waqas, el hermano idólatra de Saad bin Abi Waqas, golpeó el rostro bendito del santo profeta, lo que lo rompió un diente y también le hirió el labio. Poco después, otra piedra lanzada por Abdullah bin Sahab hirió el frente del santo profeta. Luego una tercera piedra arrojada por Ibn Qaymiyah golpeó la mejilla bendita y dos anillos del mikfar o casco del santo profeta perforaron su mejilla. Saad bin Abi Waqqas estaba tan furioso por esta acción de su hermano Utba que dijo que nunca se sintió tan ansioso por matar a un enemigo como lo estaba por matar a Utba en el día de Uhud. Hazrat Muslim Maud ha mencionado la filosofía de la aceptación de la oración. Al mencionar esto, explicó con gran detalle este incidente en la batalla de Uhud. Ampliando esto, afirma: lo que dije que respecto a la victoria de los británicos es que si se establecieron en la unidad de Dios y me pidieron que orara por ellos con un corazón puro, obtendrán la victoria. Esto fue en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, afirma: si esta gente me pide que ore, saldrán victoriosos. Continúa: esto está en completa conformidad con las profecías de Dios Altísimo, su divina palabra y mis visiones. El Mesías prometido de Islam ha orado mucho por esta nación, pero estas naciones han colocado a un ser humano en el trono de Dios Altísimo. Por eso Dios Altísimo los está sometiendo a pruebas. Que hayan hecho al profeta Jesús como hijo de Dios, es por eso que estas personas enfrentan pruebas. Se han ofrecido muchas oraciones por ellos. Luego mencionó a los Pegamis, secta Lahori, que si los Pegamis desean negar esto, entonces pueden hacerlo. Es decir, los Pegamis tienen una creencia contraria a lo que afirma Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Sin embargo, afirma: pero las oraciones que el Mesías prometido de Islam ha ofrecido por ellos, el impedimento en la aceptación de sus oraciones es el hecho de que
se asocien con Dios. Y si este impedimento se elimina parcial o totalmente, entonces estas oraciones ciertamente serán aceptadas. He visto varias visiones en las que mis oraciones pueden eliminar sus aflicciones. Pero esto no significa que cualquier oración que ofrezca sea aceptada automáticamente. Si estuviera en mi poder hacerlo, ¿por qué no eliminaría las aflicciones que enfrentamos? En el Sagrado Corán se afirma que los incrédulos solían decir al Santo Profeta que si eres verdaderamente amado por Dios Altísimo, ¿por qué no resuelves tal o cual tarea tuya? Pero Dios Altísimo afirma: oh Muhammad, di que si estuviera en mi poder hacerlo, ¿por qué no iba a recibir todos los beneficios para mí? Si no fuera posible por el Santo Profeta, entonces todas sus oraciones se habrían aceptado. ¿Cómo hubiera posible para mí? Eso es lo que dice el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam. Cuando esta regla era incluso para el Santo Profeta, que cuando Dios Altísimo estaba listo para aceptar una oración y deseaba establecer el honor del Santo Profeta por medio de una señal, entonces ciertamente la aceptaría. Entonces, ¿cómo puede ocurrirme lo contrario a mí o a otra persona? Excepto que está en el poder de los británicos, que si quisieran podrían ejecutarnos o encarcelarnos. En ese momento se los consideraba débiles en comparación con el enemigo y se encontraban en un estado bastante precario durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de eso, afirmo que sus aflicciones pueden ser eliminadas a través de mi oración. ¿Por qué? Porque el poder que tienen sobre nuestras vidas está bajo una ley diferente y la aceptación de la oración se rige por una ley diferente. El rey de Persia tenía la intención de arrestar al Santo Profeta, pero quienes debían arrestarlos aún no habían llegado, sino que solo los enviados del gobernador de Yemen trajeron el mensaje. Pero el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo que ve y dile a tu amo que no iremos. Nuestro Dios ha matado a vuestro Dios. Dios Altísimo incitó al hijo del rey y él mató a su propio padre. Pero durante la batalla de Uhud, el enemigo atacó al Santo Profeta, le arrojó piedras, le rompió los dientes, resultó herido en la cabeza, los clavos de su casco se le incrustaron en la cara, quedó inconsciente y cayó, tras lo cual otros compañeros cayeron encima de él. Por eso algunos compañeros pensaron que había sido martirizado. Ahora, ¿quién puede preguntar si Dios Altísimo honró tanto al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam que causó que mataran al rey de Persia, que vivía muy lejos? Entonces, ¿por qué permitió que los incrédulos arrojaran piedras al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam en el campo de batalla de Uhud? Tales acusaciones no son correctas. Esta es la prudencia y la sabiduría de Dios Altísimo. Estos son sus secretos. A veces castiga a una persona por un asunto insignificante y otras veces, de acuerdo con lo que considera prudente, muestra indulgencia para que la persona se dé cuenta de su propia impotencia y miseria. No obstante, el incidente de Uhud estaba siendo narrado. Después del rumor de su muerte, el Santo Profeta apareció repentinamente frente a los compañeros. Para explicar esto, está escrito que Hazrat Abu Ubeda fue la primera persona en ese momento que reconoció al Santo Profeta que estaba vivo y bien. Hazrat Abu Ubeda dijo: reconocí al Santo Profeta por sus ojos brillantes y radiantes bajo su jod. Jod era un tipo de casco que un soldado usaba para proteger su cabeza y su cara. Sin embargo, afirmó: vi un gran brillo y luz en sus ojos y supe que el Santo Profeta está vivo. Por eso, tan pronto como lo reconocí, grité con todas mis fuerzas: oh musulmanes, les doy la buena noticia de que el Santo Profeta está entre nosotros. Ante esto, el Santo Profeta me hizo un gesto para que permaneciera en silencio. En otra narración se afirma que fue un compañero diferente quien reconoció al Santo Profeta. Así, un autor escribe que después de caer en la trinchera, todo el cuerpo del Santo Profeta quedó cubierto de sangre. Cuando salió de la zanja, Hazrat Ka'b bin Malik reconoció los ojos del Santo Profeta debajo de su casco y gritó de alegría:
Oh fiesta de los musulmanes, alégrate, porque es el mensajero de Dios. Ante esto el santo profeta le indicó que permaneciera en silencio. Sin embargo, como los musulmanes continuaron recibiendo noticias de esto, corrieron hacia el santo profeta. Entre ellos estaba Hadrat Abu Bakr, Siddiq, Hadrat Umar, Hadrat Ali, Hadrat Talha, Hadrat Zubair, Hadrat Haris y varios otros musulmanes. El santo profeta junto con sus compañeros se refugió en un valle en la montaña Uhud. A lo largo del camino, cada vez que el enemigo lanzaba un ataque, los compañeros del santo profeta respondían enfáticamente. En ciertos libros se ha narrado que cuando el impulso de la batalla cambió repentinamente, la situación de la batalla se volvió muy peligrosa. De repente el santo profeta surgió entre Hadrat Sa'd bin Muaz y Hadrat Sa'd bin Ubadah, y los compañeros pudieron reconocerlo por su forma de caminar. En ese momento se rejuvenecieron con pasión, y fue como si hubieran sufrido derrota ni pérdida alguna. Cuando todos los musulmanes vieron al santo profeta, se reunieron apasionadamente alrededor del santo profeta, y él los llevó hacia un paso de montaña. En ese momento, Hadrat Abu Bakr, Hadrat Umar, Hadrat Ali, Hadrat Zubair y Hadrat Haris bin Sima estaban con el santo profeta. Su santidad, el segundo califa, el Mesías prometido, el Islam afirma: como el ataque contra los musulmanes fue tan inesperado, los musulmanes se volvieron extremadamente ansiosos y fueron incapaces de luchar contra el enemigo, ya que se habían dispersado. El enemigo se hizo con el control del campo de batalla, y los compañeros, desesperados, comenzaron a huir hacia Meca, y solo 12 compañeros permanecieron alrededor del santo profeta. De hecho, hubo un momento en el que solo 3 compañeros permanecieron alrededor del santo profeta. El enemigo comenzó especialmente a disparar flechas contra el santo profeta en ese momento. Y a pesar de la peligrosa situación, el santo profeta permaneció firmemente resuelto contra el enemigo y no se movió de su posición. De repente, el enemigo avanzó con fuerza y los pocos compañeros que quedaban también fueron empujados hacia atrás. El santo profeta resultó herido y cayó en una zanja, y algunos de los compañeros que protegían al santo profeta fueron martirizados y cayeron sobre el santo profeta. Durante unos instantes los compañeros no pudieron ver al santo profeta, y se extendió la noticia entre el ejército de que el santo profeta había sido martirizado. Esta noticia conmocionó aún más a los compañeros, y la poca energía que les quedaba se esfumó. Los compañeros que estaban alrededor del santo profeta en ese momento y estaban vivos, retiraron los cadáveres y sacaron al santo profeta de la zanja y montaron guardia a su alrededor. Cuando el santo profeta se alejó de los idólatras que lo habían rodeado y se dirigía hacia el paso de montaña junto con sus devotos compañeros, Usman bin Abdullah bin Mughira, que estaba montado en un caballo blanco, se acercó al santo profeta. Iba vestido con una armadura de pies a cabeza y se dirigía hacia el paso de montaña al que se dirigía el santo profeta, sallallahu alaihi wasallam. Estaba diciendo: oh, vive él, oh, vive yo. Al oír su voz, el santo profeta se detuvo. El caballo de Usman cayó en una de las zanjas que se habían cavado allí, y Hadrat Haris corrió hacia él, y durante unos instantes lucharon entre sí con sus espadas. De repente, Hadrat Haris bin Sima le golpeó en el pie con su espada, y Usman se sentó debido a la herida. Haris lo mató y le quitó la armadura y el casco. Al presenciarlo, el santo profeta expresó su gratitud a Dios por haberle matado. En el mismo caso, Ubaidullah bin Jabir Amiri atacó a Hadrat Haris y le golpeó el hombre, causándole una herida. Uno de los compañeros de Hadrat Haris lo levantó y se lo llevó. Tras esto, Hadrat Abu Dujana saltó hacia adelante y atacó a Ubaidullah y lo mató con su espada, y regresó junto al santo profeta. También se menciona a Ubay bin Khalf, que era uno de los jefes de la Meca, y atacó al santo profeta. Cuando el santo profeta se dirigía hacia el paso de montaña, Ubay bin Khalf llegó allí. Ubay bin Khalf había pagado un rescate por ser capturado.
en la batalla de Badr. Dijo que tenía un caballo llamado Od, al que alimentaba diariamente con 7.5 kilogramos de maíz. Era un caballo muy poderoso y sano, y había afirmado que montaré en este caballo y mataré a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando el santo profeta se enteró de esto, dijo que en realidad sería él quien lo mataría en su lugar. Según otra narración, había dicho que esto al santo profeta mientras estaba en la Meca, antes de la migración. Así, con ocasión de la batalla de Uhud, el santo profeta dijo a sus compañeros: sospecho que Ubay bin Khalf me atacará por la espalda. Por lo tanto, avísame cuando lo veas. En ese momento, Ubay vestía una armadura y se acercaba haciendo cabriolas sobre su caballo. El santo profeta también lo vio y preguntaba: ¿dónde está Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Si escapa vivo, estaré acabado. Hazrat Musa bin Umar estaba de guardia ante el santo profeta y se presentó ante él. Y Ubay martirizó a Musa bin Umar. Ante esto los compañeros respondieron: oh mensajeros de Dios, Ubay viene hacia ti. Que uno de nosotros vaya y lo mate. Y según otro relato se menciona que los compañeros se enfrentaron a Ubay. En cualquier caso, el santo profeta les ordenó que lo dejarán y se apartarán de su camino. Cuando se acercó un poco más, el santo profeta le dijo: oh mentiroso, ¿a dónde irás después de huir? El santo profeta tomó una lanza de Hazrat Harisa bin Sima y según otra narración tomó una lanza de Hazrat Zubair bin al-Awam y se preparó para atacar. Los compañeros se alejaron del santo profeta, igual que las moscas se alejan del lomo del camello. El santo profeta se puso delante de Ubay y le golpeó el cuello con la lanza o golpeó la zona visible entre el casco y la armadura, como resultado de lo cual tropezó varias veces de su cabello y empezó a bramar como un buey. Sufrió un ligero rasguño en el cuello y la sangre también se detuvo, o tal vez se rompió una de sus costillas. Volvió a su gente y dijo: por Dios, Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ha matado. Los suyos respondieron que simplemente se había desanimado y que no había pasado nada, y que solo se trataba de un simple rasguño. Dijeron que aunque el ojo de alguno de ellos hubiera sufrido esa herida, no le habría pasado nada. Ante esto, Ubay dijo: juro por Lat y Uzza, que si la herida que he sufrido hubiera sido infligida a la gente de Zol, Mujaz o Rabia o Mudar, todos habrían perecido. Él, es decir, el santo profeta, me había dicho que en la Meca que me mataría. Por Dios, aunque me hubiera escupido, me habría matado. Posteriormente, cuando los idólatras regresaban y llegaron a Sarif, murió y fue condenado al infierno. Sarif es un enorme valle que ahora se conoce como Navaria. Como motivo de la peregrinación de despedida a Yatulvida, este fue el séptimo manzil, parada que hizo el santo profeta desde Medina, que está cerca de Tanim, aproximadamente a 9 o 10 millas de la Meca. Hazrat Mirza Bashir bin Mahmud Masahib escribe: Mirza Bashir Masahib escribe: después de que los Quraysh retrocedieron un poco, los musulmanes que estaban presentes en el campo de batalla vieron al santo profeta, se reunieron a su alrededor. Con este grupo de compañeros, el santo profeta comenzó a subir lentamente a la cima de la montaña y luego llegó a un paso de montaña seguro. En el camino, Ubay bin Khalf, un jefe de la Meca, divisó al santo profeta. Cegado por su enemistad y malicia, corrió hacia el santo profeta, gritando las palabras: si Muhammad escapa con vida, entonces estoy acabado. Los compañeros intentaron detenerlo, pero el santo profeta dijo: dejadlo y que venga a mí. Cuando se acercó al santo profeta para atacarle, este cogió una lanza y le asestó un solo golpe, por él que dio una vuelta y cayó al suelo. Entonces se levantó y echó a correr, gritando y chillando, y aunque la herida no era demasiado grave, se convirtió en polvo antes de llegar a la Meca. El santo profeta, junto con sus compañeros, llegó
al paso de montaña. En relación con esto, Ibn Ishaq afirma que tras la falsa noticia de que el santo profeta había sido martirizado y la gente se había dispersado, la primera persona que vio al santo profeta fue Hadrat Ka'b bin Malik. Relata: vi los ojos brillantes del santo profeta a través de su casco y proclamé en voz alta: oh musulmanes, alegraos porque el mensajero de Dios está aquí. Al oír esto, el santo profeta hizo una señal con la mano para que guardaran silencio. Cuando los musulmanes reconocieron al santo profeta, se dirigieron hacia el puerto de montaña. Junto con el santo profeta, junto con el santo profeta estaba Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Ali, Hazrat Talha bin Abdullah, Hazrat Zubair, Hazrat Haris y varios otros compañeros. Justo cuando el santo profeta y sus compañeros estaban sentados sobre las piedras del paso de montaña, de repente un grupo de entre los Quraysh llegó a la cima de la montaña. Khalid bin Walid estaba en esta banda. Al ver al enemigo sobre ellos, el santo profeta rezó: oh Dios, no es posible que salgan victoriosos sobre nosotros. Oh Dios, no tenemos poder ni fuerza sino contigo. Inmediatamente Hazrat Umar al-Faruq junto con un grupo de muhajirin fue a luchar contra ellos y los hizo retroceder. Como consecuencia de ello, se vieron obligados a bajar del monte. En la vida y carácter del sello de los profetas se menciona de la siguiente manera: cuando el santo profeta había llegado al paso de montaña, un grupo de los Quraysh encabezado por Khalid bin Walid intentó subir a la montaña y lanzar un ataque, pero por orden del santo profeta, Hazrat Umar luchó contra ellos junto con unos pocos muhajirin y los expulsó. De esta misma batalla, un incidente mencionado en la autoridad de Hazrat Ubair, que en el día de Uhud el santo profeta llevaba 2 cotas de malla. El santo profeta intentó escalar el monte, pero debido al peso de la cota de malla y a la debilidad que le causaban las heridas en la cabeza y la cara, no pudo ascender. Hazrat Allah se arrodilló y el santo profeta le puso los pies encima y subió al monte. Hazrat Ubair afirma: oí decir al santo profeta: Allah ha hecho que le incumba el paraíso. En una narración, el santo profeta deseaba subir al monte, el paso de montaña, pero cuando estaba a punto de subir al monte, brotó sangre de la herida en su bendita cabeza y debido a la debilidad no pudo subir. Además, tenía el peso de 2 cotas de malla. Al presenciar esto, Hazrat Talha bin Ubaidullah se sentó frente al santo profeta y fue elevado sobre los hombros del Talha. Fue en esta ocasión cuando el santo profeta dijo que el paraíso le corresponde a Talha por esta virtud. Como ya he mencionado, que fue en esta batalla cuando se rompió el bendito diente del santo profeta. Mencionando toda esta escena y hablando del día de Uhud, Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha narra que Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu solía decir: el día pertenecía a Talha. Luego mencionaba los detalles de la siguiente manera: yo era de los que regresaron junto al santo profeta. Cuando regresé, vi que había un individuo protegiendo al santo profeta y luchando a su lado. El narrador dice: creo que él, es decir, Abu Bakr, dijo que le estaba protegiendo. Hazrat Abu Bakr no dice además: me dije, ojalá esa persona fuera Talha. Perdí la oportunidad, pero en el fondo deseaba que esa persona perteneciera a mi tribu, ya que eso me complacería más. Esto es lo que Hazrat Abu Bakr pensó en aquel momento. Hazrat Abu Bakr dice además: había una persona entre el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y yo, a la que no podía reconocer, aunque yo estaba más cerca de ese individuo que el santo profeta. Caminaba tan rápido que fui incapaz de seguirle el ritmo. Cuando observé de cerca, me di cuenta que era Hazrat Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Llegué el santo profeta, su incisivo inferior. Habían 2 personas allí, Hazrat Allah y Hazrat Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Su diente, es decir, el diente entre los 2 incisivos frontales y los caninos, estaba roto y su cara estaba herida. Los anillos del casco se habían alojado en la mejilla del santo profeta. El santo profeta dijo que ve a ver a tu compañero. Con el profeta sallallahu alaihi wasallam quería decir que fuera a ver Talha.
ya que había perdido mucha sangre. Hazrat Allah había resultado gravemente herido al tratar de proteger al santo profeta. En lugar de pedirles que se ocuparán de sus heridas, el santo profeta ordenó que se ocuparán de Talha. Pero lo dejamos y yo di un paso adelante, es decir, no atendimos a Hazrat Talha, sino que atendimos al santo profeta para quitar las cadenas del casco de la mejilla del santo profeta. Ante esto, Hazrat Abu Ubeda dijo: juro por el derecho que tengo sobre ti, por favor deja esta tarea para mí. Por lo tanto, se la dejé a Abu Ubeda. A petición de Abu Ubeda de sacar los anillos, Abu Bakr se hizo a un lado. Abu Ubeda no deseaba sacar los anillos con la mano. En caso de que causara dolor al santo profeta, entonces intentó arrancar los anillos con los dientes. Cuando sacó una cadena, su propio diente frontal también se rompió. Di un paso adelante para quitar el segundo anillo de la misma manera en que él lo hizo. Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu dice: dije que intentaría sacar el otro anillo, pero Hazrat Abu Ubeda volvió a decir: juro por el derecho que tengo sobre ti, por favor déjame esta tarea. Es decir, que él también sacaría el segundo anillo y no Abu Bakr. Le dijo esto a Hazrat Abu Bakr. Hazrat Abu Bakr se hizo a un lado y Abu Ubeda hizo lo mismo que antes. Cuando sacó el segundo anillo, también se le rompió el otro incisivo frontal. Abu Ubeda era el más guapo de todos aquellos cuyos dos dientes frontales estaban rotos. Hazrat Abu Bakr decía esto: después de atender las heridas del santo profeta, fuimos hacia Talha, quien estaba en una zanja. Vimos en su cuerpo tenía cerca de 70 heridas de espada, lanza y flecha, y uno de sus dedos había sido amputado. Tratamos sus heridas y le aplicamos ungüento. Aparte de Hazrat Abu Ubeda, hay narraciones que afirman que los anillos fueron arrancados por Hazrat Uqba bin Wahab y Hazrat Abu Bakr. Sin embargo, la primera narración es más auténtica. Abu Said Khudri narra que cuando se le quitaron los dos anillos de la bendita mejilla al santo profeta, la sangre comenzó a brotar como si el agua se desbordara de un odre lleno de agua. Malik bin Sinan comenzó a chupar la sangre con la boca. El santo profeta le dijo: ¿estás bebiendo sangre? Él respondió afirmativamente. El santo profeta luego dijo: el fuego está prohibido para la persona cuya sangre tocó mi sangre. Esta es una narración de Sabul Huda Wal Rashad, pero parece que esta narración y algunas otras son discutibles y dudosas. Solo Dios sabe cuán auténticos son, porque si uno intenta detener el flujo sanguíneo de esta manera, en lugar de detenerlo, aumentará el flujo y quedará en una condición más débil. Sin embargo, además de esta narración, encontramos la respuesta a esto en las narraciones posteriores. Por tanto, siento que esta narración no es auténtica. Hazrat Sal bin Saad narra una tradición en Sahih al-Bukhari con respecto a las heridas sufridas por el santo profeta en la batalla de Uhud. Se le preguntó sobre esto, a lo que respondió: si me preguntáis sobre esto, por Dios, recuerdo muy bien quién estaba lavando las heridas del santo profeta, es decir, podía recordar toda la escena vividamente, quién estaba vertiendo agua y que un cuento se estaba aplicando. Hazrat Sal dijo: Hazrat Fatima, hija del santo profeta, estaba lavando las heridas y Hazrat Ali estaba vertiendo agua con su escudo. Cuando Hazrat Fatima vio que el agua estaba causando más pérdida de sangre, tomó un trozo de saco, lo quemó y lo aplicó en la herida. Entonces la sangre se detuvo. Ese día se le rompió el diente delantero, incisivo lateral. Le hirieron la cara y se le rompió el casco en la cabeza. Aquí se ha hablado de detener la hemorragia y lavar la herida, nada de succionarla. Esta narración de Sahih al-Bukhari es correcta.
Cuando el santo profeta llegó al borde del paso de montaña, Ali bin Abu Talib llenó su escudo con agua de miraz y se lo llevó al santo profeta. Miraz es el nombre que se les da a las pequeñas y grandes zanjas en Uhud, en las que se acumulaba el agua de la lluvia. Esto es lo que se ha registrado como el significado de miraz. Esto estaba cerca del lugar donde Hazrat Hamza había sido martirizado. Hazrat Ali trajo el agua para que el santo profeta pudiera beberla, pero debido a su hedor, el santo profeta no bebió el agua, sino que la usó para lavarse la sangre de la cara y la vertió sobre su cabeza, diciendo: la ira de Dios Altísimo es severa para alguien que hiere el rostro de su profeta. Muhammad bin Maslama fue a pedir agua a las mujeres, pero no tenían agua. El santo profeta tenía mucha sed, por lo que Muhammad bin Maslama fue a un manantial y trajo agua dulce. El santo profeta bebió el agua y oró por él. Al-Tabrani registra una oración de Sahal bin Sa'd, que el bendito rostro del santo profeta fue herido el día de Uhud y perdió algunos de sus benditos dientes y el casco de su bendita cabeza se rompió. Cuando los politeístas se fueron, las mujeres fueron hacia los compañeros y entre ellas estaba Fátima. Cuando llegó, el santo profeta lo abrazó y comenzó a lavarle las heridas mientras Ali vertía agua de su escudo, pero fluía mucha sangre, por lo que Fátima quemó una hoja de palma, la convirtió en cenizas y la usó para comprimir la herida hasta que se fusionó con la herida y el sangrado se detuvo. La sangre goteaba del rostro bendito del santo profeta y él mismo limpiaba su sangre mientras decía: ¿cómo puede prosperar una oración que hirió a su profeta y le rompió al incisivo lateral, cuando lo único que hizo fue invitarlos a acercarse a Dios Altísimo? Si Dios quiere, el resto se mencionará en el futuro. He estado recordando continuamente orar por el pueblo de Palestina. El estado de las naciones musulmanes es tal que en lugar de unirse para ayudar al pueblo de Palestina, han comenzado a luchar entre sí. Se ha informado que ha comenzado un conflicto entre Pakistán e Irán, y ambos se han lanzado bombas entre sí. Así está surgiendo una situación peligrosa. Orad para que Dios Altísimo conceda a las naciones y líderes musulmanes sabiduría y comprensión. Orad por ellos. Que Dios Altísimo les conceda la capacidad de comprender su propósito y que se unan como uno solo. Después de la oración del viernes dirigiré 2 oraciones funerarias en cuerpo ausente. El primero es Sayyid Maulana Ahmad Sahib, hijo de Sayyid Daud Muzaffar Shah Sahib, quien falleció recientemente a la edad de 76 años. Era nieto de Hazrat Muslim Maud y Hazrat Sayyida Tahir Sahiba, e hijo Sahibzadi Amtul Hakim Sahiba y Sayyid Daud Muzaffar Sahib Shah Sahib. Por la gracia de Dios, Sharamusi era mi primo materno y hermano mayor de mi esposa. Su abuelo paterno era Sayyid Mahmudullah Shah Sahib, quien era hijo de Sayyid Abdul Sattar Shah Sahib. El doctor Sayyid Abdul Sattar Shah Sahib había alcanzado alturas en rectitud y piedad. Era muy humilde y estaba a la vanguardia del cumplimiento de los derechos de Dios y los derechos de su creación. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib ha narrado un incidente relacionado con Hazrat Abdul Sattar Shah Sahib. Él dice: él mismo me dijo, el propio doctor Sayyid Abdul Sattar Shah Sahib le dijo a Hazrat Mirza Bashir Ahmed que una vez Hazrat Khalifatul Masih el primero cayó gravemente enfermo, y esto fue en el momento en que residía en la casa de su santidad. El Mesías prometido al Muslim Maud ofreció cabras como limosna. El doctor Sahib dice que él también estuvo presente allí. Pasó la noche junto a Hazrat Khalifatul Masih el primero y le dio medicinas. En la mañana, cuando el Mesías prometido lo visitó, Hazrat Khalifatul Masih el primero dijo: su santidad, el doctor Sahib permaneció despierto a mi lado toda la noche. Me dio medicinas y me atendió. El Mesías prometido se alegró de esto y dijo: nosotros también estamos orgullosos de él. Esta familia está destinada al cielo. El Mesías prometido repitió estas palabras unas cuantas veces.
Continuó diciendo esto sobre el doctor Abdusattar Shah Sahib. Sayyid Maulana Shah Sahib obtuvo su educación en Rabwa, completó su matriculación FSC y luego se matriculó en la Facultad de Ingeniería de Lahore y obtuvo una licenciatura en ingeniería mecánica. Trabajó en varias empresas en Pakistán. Luego también trabajó como ingeniero para una empresa en Nigeria. Por la gracia de Dios vivió una buena vida. Su nikah fue dirigido por Hazrat Khalifatul Masih III. En su sermón, Hazrat Khalifatul Masih III dijo que la relación en el matrimonio es como un injerto de árbol que debe ser cuidado con mucho cuidado al principio. A veces leo estos sermones antiguos de nikah porque la gente pregunta cómo pueden cuidar adecuadamente sus relaciones. Y estas son las pautas que debemos tener en cuenta. Es por eso que a veces mencionó la guía de los khulafás anteriores en mis sermones. En cualquier caso, el Khalifatul Masih III, al principio hay que cuidarlos con mucho cuidado. Según la guía del Sagrado Corán, este injerto debe estar atado con el hilo de árabe. La palabra correcta, en otras palabras, debe estar atado con el hilo de la veracidad absoluta. Y así es como se puede proteger la relación. Esta responsabilidad no solo recae en el marido y la mujer, sino también en sus familias, en su entorno y de hecho incluso en sus amigos. De lo contrario, muchos hábitos se desarrollan como resultado de los malos pensamientos, chismes, impaciencia y enojo. La veracidad es un hilo muy fuerte que lo impide. Luego el Khalifatul Masih III dijo que Dios haga que el nikah que estoy a punto de anunciar sea una fuente de bendiciones para ambas familias, para la comunidad y para la humanidad. Que sus descendientes lleguen a ser servidores de la fe. Luego dijo, la unión se ha resuelto entre Sayyid Maulud Shah, el hijo de mi hermana menor Amtul Hakim, y Sayyid Daud Muzaffar Shah, y Lubna Shahbaz, hija del doctor Sayyid Ghulam Mujtaba. Respecto al doctor Sahib, dijo, el doctor Sahib se encuentra entre los primeros médicos que sirvieron como personas consagradas en África Occidental. Dios había puesto curación en sus manos y sirvió como un consumado cirujano, primero en Ghana. Luego fue enviado a Nigeria por algún tiempo, donde también completó un periodo temporal de devoción. Posteriormente sufrió complicaciones cardíacas, por lo que tuvo que regresar. Luego su santidad, el Califa el tercero, el Mesías prometido, el Estado Santo, también oró por él, que Dios Altísimo le conceda salud y le permita regresar a África. Dios Altísimo aceptó esta oración y luego pudo ir y tuvo la oportunidad de servir por mucho tiempo en África. Luego oró que Dios Altísimo permita a Sayyid Maulud Ahmed servir a la fe. A partir de entonces ofrecería todos los servicios voluntarios que pudiera. Su hijo Sayyid Saud Ahmed dice, mi padre siempre ha ofrecido oraciones con regularidad. Recitaba el Sagrado Corán después del Fajr, oración justo antes del amanecer. De hecho, también ofrecía regularmente tahajjud, oración nocturna voluntaria. También sé de esto. Recitó muy bien el Sagrado Corán. Él dice, antes de ir a dormir, nos contaba historias e incidentes de los mayores. Él fue regular en ofrecer contribuciones financieras y también nos ordenó que fuéramos regulares en ofrecer contribuciones financieras. Incluso cuando nos daba dinero de bolsillo, nos decía que primero ofreciéramos nuestras contribuciones financieras. Si recibimos dinero para ir, nos aconsejaba que también ofrezcamos contribuciones financieras. Había hecho un archivo separado para cada uno de nosotros. De manera similar, cuando hizo que sus hijos se unieran a la institución de Basir, también mantuvo un registro de ello en archivos y se aseguró de que todas las contribuciones financieras fueran liquidadas. Además de ayunar en Ramadán, también ayunaba en Shawwal. Recitaba el Sagrado Corán 2 veces en su totalidad e intentaba completarlo una tercera vez durante el Ramadán. Además, está escrito que era un individuo refinado, transparente y directo. También fue muy amigable.
ya sea que conociera bien a los demás o los conociera recientemente. Mantendría el contacto y encontraría una excusa para preguntar sobre el bienestar de los demás. Trataría a todos con amabilidad, ya fueran mayores o menores. Nunca tuvo la intención maliciosa hacia nadie. Nunca albergó ningún prejuicio. No importa cuán crueles fueron los demás, él siempre demostraba buena moral como respuesta. Si alguien era extremadamente cruel, él mismo se acercaba para cerrar la brecha. Esto no es algo que solo su hijo haya mencionado. Yo mismo he sido testigo de que realmente poseía estas excelentes cualidades. He sido testigo de esto, y muchos de los que lo conocieron y le ofrecieron sus condolencias también escribieron esto y dijeron que poseía estas cualidades. Su hijo escribe, además, una vez el musulmán viajó al extranjero y le trajo un juguete como regalo. Lo abrió y lo hizo pedazos. El musulmán le dijo, te traje un regalo y lo has roto en pedazos. En respuesta, él dijo, lo arreglaré ahora mismo. Y de hecho lo arregló. Antes que Hazrat Muslim Maud luego le dijo a su madre que debería nombrarlo ingeniero. Estas palabras de Hazrat Muslim Maud se cumplieron. Más tarde se convirtió en ingeniero y también fue excelente. Hay algunos consejos muy útiles de Hazrat Muslim Maud que les presentaré. Una vez Hazrat Muslim Maud estaba visitando sus tierras de cultivo en Sindh. El fallecido también estaba presente allí en esos días. Estaba con su padre en el sequito de Hazrat Muslim Maud, recorriendo y evaluando la tierra. Quizás en esa época era temporada de mangos y había fruta. Los contratistas de los huertos habían arrancado los frutos y habían formado un montón. El contrato de la tierra se les entrega y se les vende. De esta manera el fruto les pertenece. Ciertas variedades se toman del propietario. Sin embargo, el contratista había arrancado la fruta y había hecho un montón. En ese momento, Sayyid Maulud era un niño y tomó un mango de la pila. Hazrat Muslim Maud le dijo, ve y devuélvelo. Ya no te pertenece, sino al contratista. Esta fue la manera en que Hazrat Muslim Maud aseguró el tarbiyah con formación moral de los demás. Pudo haber dicho que el mango se lo quitarían de la parte que reciben y que no hay problema. Sin embargo, al contrario, crió así a su nieto. Luego María, la hija de Sayyid Maulud, dice, con frecuencia recitaba el Sagrado Corán y leía Rohani Khazain y Malfuza. También sé que leyó Tafsir Kabir y poseía un conocimiento muy profundo del mismo. No profesaba sus conocimientos entre otros. Sin embargo, si alguien alguna vez hiciera una pregunta o planteara un problema, daba excelentes referencias en respuesta. Otros también me han escrito sobre esto, ya sea que le preguntaremos sobre un asunto religioso o secular. Dice su hijo, él nos daba una respuesta excelente. Él siempre nos incluso el hábito de la oración y decía, solo reza y deja el asunto en manos de Dios. Que Dios Altísimo le conceda perdón y le muestre misericordia, proteja a su esposa e hijos y permitirles continuar con sus virtudes. Su hermano Sayyid Sahib también me escribió que una de sus mayores cualidades era que siempre era el primero en ser parte de una celebración o de un momento de duelo. Facilitaría por un momento de facilidad o sería el primero en visitar a alguien si se enfermara. Hanif Mahmud Sahib, un misionero, escribe, lo conocí en Islamabad, era muy sencillo, elegantemente vestido, tranquilo, tenía un carácter santo y angelical. Tenía un gran respeto por los devotos de la vida y los misioneros en particular. Cuando llegó a Rabwa, mantuvo la relación que forjamos en Islamabad. A menudo me buscaba en la mezquita para encontrarme. Cada vez que le pedíamos oraciones, él siempre hacía un seguimiento y preguntaba cómo habían resultado las cosas. Como se mencionó, que Dios Altísimo permita que sus hijos continúen con sus virtudes. La segunda oración fúnebre que se ofrecerá es la del respetado Ihmid Muhammad Sahib. Era el presidente local de la Jamaat Mahdiabad en la región de Dori de Burkina Faso. Falleció hace unos días a la edad de 65 años. A Allah pertenecemos y a Él volveremos. Le sobreviven sus 2 viudas, 10 hijos y 5 hijas. El misionero encargado escribe, está muy fuerte y sano. Recientemente fui a Dori para visitar las familias de los
mártires y él mismo estaba instalado a las familias en sus casas. La Jamaat ha construido nuevas casas para las familias de los mártires y les estaba ayudando a instalarse. Después de 2 días regresó a casa. Fue entonces cuando se desmayó, sufrió un grave infarto y falleció. En 1999 tuvo el honor de aceptar el Ahmadiyya. Después de convertirse en Ahmadiyya, se mudó a Ahmadiabad para vivir con Al-Haj Ibrahim Bidgah Sahib. Iba con Al-Haj Ibrahim Bidgah Sahib a las aldeas cercanas para predicar. A través de la predicación estableció muchas comunidades locales nuevas. Era un empleado del gobierno y trabajaba con guardia forestal para el Ministerio de Vida Silvestre. Perdió su trabajo debido al aumento de terroristas que operan en la zona. Cuando se recogían las cosechas, separaba su porción de la cosecha dedicada al resto de los miembros. Hacía todos los cálculos de zakat, los presentaba al secretario de finanzas y obtenía el recibo. También tuvo la oportunidad de desempeñarse como presidente local en Ahmadiabad durante 5 años. Era muy suave y tenía un temperamento tranquilo. Nunca se enfadaba. Cuando los terroristas atacaron Ahmadiabad el 11 de enero de 2023, él ya había regresado a casa. Después de haber ofrecido la oración de Maghrib, después de ese incidente, hubo gran temor y terror entre los miembros de la Jamaat. A causa de los martirios, el pueblo también quedó conmovido, tranquilizó y consoló al pueblo. Cuando le ordenó nuevamente que trasladara a la gente de Ahmadiabad a Dori, trabajó para lograrlo con gran diligencia, dio fuerza al pueblo y lo rejuveneció. Hizo los preparativos para que todos los miembros fueran trasladados a Dori bajo su supervisión y hasta su fallecimiento se ocupó de las necesidades de toda la familia de estos mártires. Rana Farooq Sahib, misionero de Dori, escribe: todos los días después de la oración del Fajr solía transmitir saludos de la paz a todas las familias de los mártires y les preguntaba por su bienestar. Si alguna vez hubiera un problema, intentaba resolverlo de inmediato. En la actualidad hay aproximadamente 800 miembros afectados en las distintas Jamaat locales de Dori. Él cuidaba de todos ellos, siempre estuvo dispuesto a servirles, ofrecía oraciones con mucha regularidad y siempre ofrecía su plena cooperación a la Jamaat. También animaba a otros a hacer lo mismo. Que Dios le conceda perdón y le muestre misericordia, que Él conceda paciencia y fortaleza a sus hijos y a los que dejó atrás y les permita también continuar con sus virtudes. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.